En la historia del deporte existen talentos inevitables, jugadores que parecen destinados a dominar desde el primer día. También existen anomalías, hay talentos generacionales, hay líderes históricos y luego está Tom Brady. Esta es la historia de un jugador que convirtió la constancia en supremacía. Este es un nuevo tomo del legado NFL, parte de Nación Fútbol, y hoy es el turno de Tom Brady. Pick 199 del Draft 2000, sexta ronda. Cuarto quarterback en el Deep Chart. Nada en su físico gritaba leyenda. Nada en su combine sugería dinastía. Pero lo que no aparecía en el Scoring Report era lo que terminaría cambiando a la NFL. Disciplina obsesiva, competencia interna brutal y una relación casi científica con el detalle. Cuando Tom Brady toma el puesto de titular en 2001 tras la lesión de Drew Bledsoe, no es un mariscal dominante. Es eficiente, cuidadoso, conservador. En sus primeros años en Nueva Inglaterra, el contexto era claro, una defensa élite, un esquema basado en controlar el balón y un enfoque obsesivo en evitar los errores. Brady no cargaba el equipo, solo lo gestionaba, pero lo hacía con una frialdad impropia de su edad. En el Super Bowl 36, antes del último drive en contra de los Rams, mientras el nerviosismo dominaba en el sideline, Brady se reunió con sus compañeros en el huddle y dijo, "Let's go down and win this thing". Condujo todo el campo y dejó a Adam Vinatieri en una posición excepcional para poder tirar ese gol de campo que significara los 3 puntos para ganar el partido. Y nació el primer Lombardi de la franquicia. En ese día también nació la identidad de Brady. No espectacular, pero inevitable en el momento decisivo. 4 años después, 3 Super Bowls ya ganados. La historia ya había comenzado a escribirse. Y en ese punto se cierra el primer capítulo de esta historia increíble de Brady. Esa primera etapa cierra con números que muchos desearían haber tenido en una carrera completa. Pero en 2007 algo cambia. Con Randy Moss, Wes Welker, Brady deja de ser el administrador y se convierte en artillero. Se convierte en un artillero, 50 touchdowns, MVP unánime, récord perfecto de 16-0 en temporada regular. Los Patriotas buscaban igualar lo hecho por los Delfines del 72, quedar campeones con la temporada invicta. Pero el Super Bowl 42 rompe la narrativa. Derrota ante los Gigantes. Esa caída fue un punto de inflexión, porque Brady dejó de ser solo eficiente y comenzó a ser implacable. Lastimosamente, llegó esa semana 1 del 2008, ruptura del ligamento cruzado anterior. Temporada terminada y los Patriotas no tuvieron la oportunidad de buscar otro bicampeonato. Muchos creyeron que tras la lesión, esa temporada del casi invicto había sido el pico de su carrera. Pero apareció uno de los rasgos más definitorios de la personalidad de Tom Brady, la obsesión por el control. Durante la rehabilitación profundizó en lo que después sería su mantra, el método de TB12. Cuidado extremo al cuerpo, flexibilidad muscular, rutinas personalizadas, alimentación estricta, como ese helado tan famoso de aguacate que comía como parte de esa alimentación. Brady no intentaba volver, intentaba prolongar su dominio. Se recuperó de la lesión y siguió jugando al más alto nivel en la NFL. Apariciones constantes en los playoffs y estando muy cerca de regresar al partido grande. Al paso de unos pocos años volvería a llegar al Super Bowl, pero vendría otra derrota en contra de los Gigantes y las dudas volvían a crecer. En el 2014 el ruido alrededor de los Patriotas era demasiado, iniciando una temporada con récord de 2-2. Venían de una derrota contundente en Monday Night en contra de Kansas City. Los medios empezaban a mencionar que Brady estaba acabado y pedían el nombre de un joven quarterback que ya era parte de la escuadra, Jimmy Garoppolo. Pero esa noche nació la segunda era de la dinastía. Brady no era un administrador, era el eje. La ofensiva giraba alrededor de su lectura pre-snap, su velocidad mental y su toma de decisiones. La evolución fue muy clara. Primera etapa, el sistema protegía a Brady. Segunda etapa, Brady era el sistema. Llegaron finales de conferencia constantes y esa temporada, a pesar de comenzar con tantas dudas, culminó con el Super Bowl 49 ante la Legión del Boom. Claro, no fue sin ayuda de otros. Todos recordaremos lo que Michael Butler hizo, pero Brady se encargó de poner a su escuadra en adelante para que la defensa se encargara del resto y volver a tener un campeonato. Tras ese triunfo en contra de Seattle, la siguiente aparición que tenía en el Super Domingo parecía iniciar de una manera terrible, pero terminó siendo un momento que redefinía la historia moderna de la NFL. ¿Cuál? Fácil, 28-3. Más que una victoria, fue una declaración. Brady no solo ganaba, reescribía lo que era posible. Nadie en la historia del Super Bowl había podido venir de atrás de un margen tan grande, ir perdiendo 28-3, incluso en esa primera mitad lanzando un pick six, pero esa segunda mitad en el ataque
fue implacable y Brady seguía con un dominio constante, pero Brady llevaría a los Patriotas de Nueva Inglaterra a seguir compitiendo al más alto nivel y los tendría en los siguientes 2 Super Bowl. Lastimosamente para su causa, terminarían perdiendo el siguiente en contra de las Águilas de Filadelfia, pero el Super Bowl 53 llegarían y lo ganarían, y con esto empatarían a Pittsburgh como la franquicia más ganadora en la historia del Super Bowl. De ahí ya parecía que esta vez sí era el declive de la carrera de Brady y que el retiro ya estaba por llegar. En el 2020 Brady deja a los Patriotas tras una actuación en postemporada sin pena ni gloria y que parecía que era el final de esto. Tras su salida de Nueva Inglaterra el debate era inevitable. ¿Era su éxito producido por el sistema de Nueva Inglaterra y lo que hacía Bill Belichick? Brady respondió de la única manera que sabía hacerlo, compitiendo. Cambio de equipo, cambio de conferencia, cambio de sistema, cambio de entorno. Y en su primer año con Tampa Bay, Super Bowl. Ahí se derrumbó el último argumento en su contra. El sistema no era Nueva Inglaterra, el sistema era Brady. Jugadores en Tampa cuentan que llegaba primero, se iba al último, exigía rutas exactas, repetía jugadas hasta la perfección. Incluso hubo una vez que no le gustó nada el entrenamiento e hizo que lo repitieran desde el inicio porque la manera en la que estaban entrenando no estaba al nivel que exigía. Y eso se reflejó en cultura que se agregó a Tampa Bay y fue clave para que llegaran a ganar el Super Bowl. No solo ganó, replicó cultura, y ese campeonato lo ganó bajo el mando de Bruce Arians, pero en ese equipo ya estaba Todd Bowles, y esa cultura de la que hablamos todavía permea en la actualidad del equipo. Todd Bowles es ahora el entrenador en jefe tras el retiro que tuvo Bruce Arians, pero muchas de las cosas que puso Brady en la cultura de este equipo se sigue viendo y se ve un equipo de Tampa Bay que compite mucho más que lo que se veía antes de la llegada de Brady al equipo. Eso no lo logró con suerte, es algo que logró con un liderazgo estructural. Brady ganó un Super Bowl a los 43 años, logrando pasar los 6 campeonatos de Jordan. Y podrás pensar, ¿qué tiene que ver Jordan? Porque eso era básquetbol. Pero para muchos era el más grande deportista del deporte americano, con esos 6 campeonatos que se veían imposible a través de los diferentes deportes. Pero con ese 7º campeonato, que es más de lo que tienen todas las franquicias de la NFL, puso su nombre como uno de los deportistas más grandes de la historia del deporte, no solo del fútbol americano. Jugó hasta los 45. Ha sido el único que ha jugado la carrera contra el padre tiempo y le ha mantenido el paso. Tom Brady no fue el jugador más espectacular ni talentoso de su generación, pero redefinió el estándar para ser el mejor de todos los tiempos de este deporte. 7 Super Bowls, 10 apariciones, líder histórico en yardas y touchdowns. Su legado tiene toques de algo irrepetible. Después de Brady, la pregunta para cada quarterback que intente entrar en la conversación de ser el mejor de todos los tiempos será ¿cuánto le falta para acercarse a lo hecho por Tom Brady? Y lo vemos con Mahomes, que tras haber ganado su primero, segundo o tercero, siempre la comparación ha estado contra el tiempo y contra lo que el Brady ya había logrado. Y en la NFL moderna, con la agencia libre y diferentes factores, alcanzar lo que Tom Brady logró pinta como una misión casi imposible. Y con esto llegamos al final de otra edición de Legado NFL, donde echamos un vistazo al pasado para explorar lo hecho por las leyendas de este deporte. Y con eso llegamos al final de otra edición de Legado NFL, donde echamos un vistazo al pasado para ver lo hecho por las leyendas de este deporte. Si te gustó este video, apóyanos con tu like. También suscríbete al canal y de esta manera no te perderás de nada de la actualidad de la NFL ni de estos vistazos al pasado para ver lo hecho por estos gigantes. Gracias por acompañarnos, hasta la próxima. ¡Hey! Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó nuestro contenido y quieres estar al día con todas las noticias de la NFL y más, suscríbete al canal, síguenos en las redes sociales, dale click a la campanita para que no te pierdas de nada. Nos vemos.